Ahora, vamos a hablar del doble vínculo, ¿vale? Esto en el ámbito del trabajo y cómo es que pasa, cómo es que genera conflictos en las personas, sobre todo en la parte personal, ¿vale? En la parte personal, ¿te ha pasado que has escuchado a tu jefe decir, ¿no te sientes comprometido? No, es que creo que no estás comprometido, con tu trabajo. Y digo, también hay TikToks ahí, yo espero que sean tipo burla o ironía de lo que pasan en las empresas, porque esto se le conoce como doble vínculo o una paradoja en el lenguaje, ¿vale? El doble vínculo, si bien viene de la parte de la psicoterapia sistémica, el doble vínculo establece que es una paradoja en el lenguaje y la paradoja en el lenguaje básicamente es poner a la persona entre la espada y la pared, ¿vale? En los programas de coaching que he dado en las organizaciones, porque no solamente me dedico a capacitación y todo ello, sino que también luego me piden que esté en la parte de coaching, que dé coaching para los líderes, etcétera. Me he topado con personas que sufren del doble vínculo gracias a sus jefes o gracias al sistema en el que están, ¿vale? Uno de los ejemplos más comunes, te lo digo, es la parte de no te sientes comprometido. Y esto lo suelen utilizar exactamente cuando casi van a despedir a la persona, o sea, cuando están cerrando la parte de la relación laboral. Es que parece que no. Tú dime, ¿te sientes comprometido con el trabajo? ¿O te sientes comprometida con el trabajo? Y es una de las frases que a mí, o sea, me da cierta parte eh, ironía, o sea, me siento en la ironía porque, ojo, cuando tú analizas quién lo dice y cómo, no cómo, sino quién lo dice y por qué lo dice, te quedas pensando, vaya, pero la hipocresía andando, ¿no? ¿Y por qué? Cuando estas personas, ojo, lo dicen, que normalmente son los líderes, se lo dicen a las personas, a subordinados o subordinadas, resulta que las subordinadas o subordinados no tienen prestaciones, no tienen la estructura material, o sea, no tenían las condiciones que están esperando, ni siquiera el salario justo o un salario bueno, ni siquiera tenían las partes, condiciones materiales que estaban buscando, que necesitaban, no tenían la libertad para expresar, quizás estaban sufriendo de violencia, qué sé yo, ¿no? O sea, traen un tema ahí y se le ocurre a la persona que es su líder, desde un privilegio diferente, desde un escalón diferente, decirle, ¿no te sientes comprometida o comprometido? O sea, aquí es donde digo, esta es la hipocresía totalmente de este tipo del discurso en las personas, ¿vale? O sea, es demasiada hipocresía. ¿Por qué? Porque desde su privilegio, desde donde está gozando de un salario, desde donde está gozando de una jerarquía diferente, está gozando de prestaciones, de una estructura diferente, pues ahora se le ocurre decirle a la otra persona, ¿no te sientes comprometido? Todo con el objetivo de despedir. O sea, de cómo es esta paradoja. Ahora, la paradoja o el doble vínculo tiene exactamente el efecto dentro de la persona que está de este lado, no de la del privilegio, sino la persona a la cual le preguntan que si está comprometida. ¿Por qué? Porque la persona, obviamente, está entre la espada y la pared. Por una parte puede decir, no me comprometo porque tus condiciones, la neta, están de la fregada. O sea, no me estás ni siquiera dando seguro de ley, ¿no? Puede decir eso, pero si lo dice, ¿qué crees? Pues sí, no le va tan bien, ¿vale? Va a quedar mal con alguien. Pero si dice que sí está comprometida la persona, se está negando a sí misma el derecho que tiene de decir no me estás dando lo que yo necesito y lo que por ley merezco, ¿vale? Entonces, estamos viendo este choque en la persona que es entre la espada y la pared. Tiene las dos opciones, pero las dos va a errar, ¿vale? Porque se va a sentir mal consigo misma por seguir en ese empleo que no le está favoreciendo y no le está ni siquiera dando las condiciones, versus el decir, me voy, me largo, pero va a quedar mal porque ahora va a tener que buscar un nuevo trabajo, va a tener que esperarse a los procesos que son larguísimos de reclutamiento, también es una de las críticas que voy a sacar más adelante, va a tener que estar buscando en las ofertas de empleo, va a tener que pelear con el nepotismo de las empresas para poder tener un trabajo, porque, ojo, también en las empresas existe el nepotismo de que sacan la vacante, pero exactamente se agarran al comadre, a la compadre, al recomendado y vente para acá. Entonces va a tener que luchar, si no tiene las conexiones, va a tener que luchar en un sistema que, entre comillas, te dice que con meritocracia lo logras, pero los reclutadores también, junto con las empresas, son los mismos que perpetúan este ciclo de la mentira de la meritocracia y generan todavía más costos en la organización, porque resulta que el compadre o la comadre no sabía, no era competente para el puesto de trabajo. O sea, esto es lo que me refiero con doble vínculo y cuáles son las consecuencias, tanto en el ámbito eh, laboral afuera, o sea, digo laboral, pero también la búsqueda de empleo, ¿no? O sea, esto, te digo, es hipócritamente hasta cierto punto tristísimo que se siga generando en las empresas, el doble vínculo. Ahora, esto lo hacen los jefes o las jefas, espero que no se haga, pero reconozcamos inicialmente cómo es esto para evitarlo. Cuidado con el lenguaje, porque ojo,
si bien lo hacen, tienen un objetivo de obligar a las personas a hacer algo que quizá ni siquiera les correspondía, ¿vale? O a callarlas o a silenciarlas tiene un objetivo de obligar, una de dos, o la explotación o sobreexplotación, o a obligarles a hacer algo que pues la neta ni siquiera correspondía, a mejorar su actitud. Y cuando tú ves el por qué su actitud es así, es porque algo está mal en el sistema, ¿vale? Aquí es donde parto muchísimo de analizar el sistema, comprender qué es lo que está ocurriendo sistémicamente para poder generar resultados. Porque, ojo, una cosa es que digamos que la culpa es del trabajador, pero cuando analizamos el sistema y vemos todo lo que vive el trabajador, es hasta ese punto en el que somos empáticos, si es que eres empática o empático, sino es hasta ese punto en el que podemos ser empáticos y decir, la persona únicamente está generando las consecuencias de un sistema en decadencia, o sea, en un sistema que no está funcionando, ¿vale? Y aquí es donde te invito a ti, que me estás viendo en este curso, a reflexionar, para reflexionar y decir, wow, a ver, las y los líderes exigen resultados, sí, pero ¿a costa de qué? Porque, ojo, tú vas a decir, oye, el doble vínculo, pues bueno, va a estar en una paradoja, pero va a decir que sí. No, a ver, el doble vínculo también genera, o sea, perpetúa la desigualdad, perpetúa la sobreexplotación, perpetúa el malestar, pero también la persona genera mucho malestar, ansiedad, estrés, burnout, y al final, ¿qué? Estás siendo tú no una empresa que está solucionando en el mercado, sino estás siendo tú una empresa que está generando problema y que, ojo, luego la persona va a tener varios problemas porque en este trabajo le fue mal, fue una pésima experiencia y en la empresa que quiera abordar, pues sí, pasa que las entrevistas, las personas luego llegan con proyecciones y dicen, ay, es que pues la verdad no la viví bien en otro trabajo y me sentí mal. Y los reclutadores, en lugar de ser empáticos, en lugar de comprender, o la mayoría no todos, hay personas que sí, pero la mayoría de reclutadores, en lugar de comprender lo que vivió anteriormente, deciden decir, no, es que no tiene tolerancia a la frustración, cuando realmente la otra persona vivió en el antiguo Egipto y sobrevivió y tuvo éxito y ahora está buscando una nueva oportunidad. O sea, de toda la cadena que estamos, o que se genera en las organizaciones. Para un momento, reflexiona bien sobre este tema del doble vínculo, analiza el discurso de las y los líderes que tienes actualmente en la organización y es momento de entonces generar diagnósticos. Yo creo que parte de la personalidad de aquí, me gustaría que agarres a mis colegas de la salud mental, porque sería bueno que les hagamos test psicométricos y revisar si realmente están favoreciendo un entorno saludable, un entorno donde el retorno de inversión exista, no solamente en la parte económica, sino también en la parte del bienestar. Hagamos esto. O sea, reflexionemos, paremos como profesionales y digamos en qué punto estamos. ¿Seguimos perpetuando la misma cadena que estamos, en teoría, tratando de evitar? ¿O estamos haciendo la diferencia? Reconociendo lo que existe, analizando nuestros directivos, teniendo argumentos y actuando, cambiando la realidad material. Analízalo.